Hoy comenzando a grabar la charla, ¿sí? Pero por respeto a lo que están, ya vamos a ir arrancando. ¿Te parece, Javi? Ricky, ¿vos me escuchás bien? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos re bien y vemos las diapositivas en pantalla también. Bien, bueno. ¿Cuántas personas tenemos? Acá veo a Natalia, a Sergio, a Oscar. Rita, Mónica, Bien. y a medida que se vayan conectando, tranquilo que yo les voy a dar la bienvenida porque no vas a ver a todos en la pantalla, ¿sí? Eh, Ajá. en principio, bueno, yo ya estoy grabando la charla, así que les quiero dar la bienvenida formalmente a todos. Eh, Hoy Bien. la charla de hoy, desde Busca tu Coach, es una charla que ya quería hace un tiempito darlas, lo de coaching político. Bienvenidos a los que se están conectando. Bienvenido Jorge Knapp, acá un conocido de la casa. Bienvenido Un Mati. amigo. Buenísimo. Coaching político es un tema que ya hace mucho tenía ganas de brindar una charla desde Busca tu Coach. Y bueno, mi referencia en lo que es el coaching y la política siempre fue Javi, que acá está, bueno, Javier Montenegro. Él es político y también es coach. Él es formador también de coaches. Y actualmente, bueno, claramente la agenda, como es un político en actividad permanente, la agenda de Javi cambió rotundamente y este año estaba difícil concordar así una charla, así que para mí está buenísimo, es un privilegio que podamos tenerlo hoy para que nos cuente principalmente desde su experiencia, cuál es el transitar del coaching en la política. Ella les va a contar, la idea es que esto sea una apertura, ¿sí? De lo que es el coaching político a los que no saben realmente que es algo nuevo, pero no queremos entrar en esta charla en tecnicismos, ¿sí? Y en lenguaje, y esto se los digo de la experiencia, a veces Javi se pone de la transparencia y me habla con un lenguaje político y yo le digo, Javi, no entiendo. Casi como si nosotros habláramos de juicios, declaraciones, fundamentación de juicios con alguien y nos va a decir, ¿de qué estás hablando? Entonces, bueno, Javi hoy también desde su experiencia nos va a hablar en un lenguaje que podamos entender y por favor, si no entienden, habilítense los micrófonos o escriban en el chat y él les va a responder las preguntas. Para mí es un placer también, Javi fue mi compañero de cursada, es un coach fantástico, aprovechenlo, háganle todas las preguntas que tengan que hacer, pregúntenle de House of Cards, lo que ustedes quieran, total, vamos a aprovecharlo, ¿sí? Que ya le habrán hecho esa pregunta un montón de veces. Así que Javi, también estás en ejercicio actualmente con Durán Barba, dijiste, ¿no? Así es, sí, sí. Ok, así que lo tenemos en ejercicio. También a Javi el celular le explota en estos momentos. Y bueno, Javi, todo tuyo. Yo voy a estar acá dando bienvenidas y leyéndose alguna preguntita, ¿sí? Bueno, bien, Ricky. Me escuchan bien todos, ¿no? Sí. Podríamos ir interactuando por el chat o por el micrófono, como más les guste y se sientan más cómodos. Gracias, Ricky, por la presentación. Fue un poco exagerada tu presentación. Simplemente venimos construyendo hace bastante tiempo en el estar siendo coach, bueno, Ricky como compañero de cursada, y bueno, obviamente cuando vamos siendo compañeros de cursadas, permanentemente hay coaching en todas las clases, y dentro de nuestras declaraciones surgen, compartimos la visión y además de nuestras declaraciones nos vamos conociendo un poquito más y vamos alcanzando objetivos que después nos ponemos, al menos en mi caso, contentos cuando otros van lográndolo, ¿no? Y van construyendo lo que en un momento lo veían lejano o lo veían como, o no lo veían como posibilidad. En mi caso, me van escuchando, ¿no, chicos? Sí, Javi. Fantástico. Entonces, bueno, como bien decía Ricky, básicamente me quiero presentar. Bueno, yo me llamo Javier Montenegro, soy de Lomas de Zamora. Eh, Imagino que conocen Lomas de Zamora, es un distrito muy político, de muchos años. Yo les diría que Lomas de Zamora está rigiendo el poder, digamos, en la República Argentina
más o menos desde el año 1983, y antes también, ¿no? Pero vamos a arrancar desde 1983, desde el inicio de la democracia. En esos días existe la historia y la formación, diríamos, y la continuidad como Eduardo Duhalde como candidato a intendente. Entonces comienza su gestión como candidato a intendente en Lomas de Zamora, con una gestión fuerte, para posteriormente en el año 87 hacer una renovación en el peronismo. No sé si se acuerdan algunos que hubo una interna muy fuerte, digamos, que fue la de Cafiero y Menem, donde gana Menem y posteriormente él es el candidato en el 89 a presidente con esas caravanas inmensas, y posteriormente es el presidente de todos los argentinos. Entonces, bueno, yo crecí ya en este ámbito de muy chico, crecí en esa campaña del 83, así que ustedes imaginarán desde dónde vengo con el tema de la política. Entonces, posteriormente, me formé como abogado, tengo un posgrado en economía social, diferentes lecturas, y comencé a transitar el mundo del coaching ya hace en lecturas informales hace unos 10 años, para posteriormente comenzar a estudiar en Axon y formarme como coach. Y continuando desde este inicio, ¿no? del 83, el 87 y el 89, y hablando de Lomas de Zamora, digamos, como distrito clave en el eje del poder. Ahora les voy a pasar a comentar en el eje del poder, que tiene que ver con los presidentes que han sido en la República Argentina. ¿Por qué es importante Lomas de Zamora? En la interna de 1987, que se dio entre Cafiero y Menem en esos días, Cafiero era una figura fuertísima en la provincia de Buenos Aires, donde toda la capacidad de respuestas pasaban, digamos, por su gobierno y pasaban por su mano. Y Menem en esos días no tenía absolutamente nada, entonces él sabía que como una persona y un dirigente de La Rioja con menos habitantes no sé, que San Telmo, por decir para hacer algo bien común entre todos, me parece que San Telmo tiene mucho más habitantes que La Rioja. Él necesitaba una figura fuerte, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Y sumado a que Duhalde venía traccionando frente a lo que históricamente era lo de... históricamente venía traccionando fuerte lo que era la fracción de Herminio Iglesias, que es la que había quemado el cajón. Tiene la visión Menem y en el armado nacional de que el mejor candidato que lo podría llegar a acompañar a él sería Eduardo Duhalde. Establece una alianza y desde ahí comienza, digamos, una serie de competencias electorales que lo llevan, digamos, a quedarse absolutamente con todo, ¿no? Es decir, cuando decimos quedarse con todo, tiene que ver con un país. Pero no lo estoy diciendo desde el punto de vista partidario, sino lo estoy diciendo desde el punto de vista de las construcciones políticas. Es decir, ustedes saben que el peronismo históricamente es el partido que más elecciones ganó, digamos, en la República Argentina. También de la misma manera podemos hablar de la construcción política que tuvo Alfonsín, que más que nada, al menos a mi criterio, Alfonsín fue presidente de los argentinos en relación también a los hechos sucedidos en la dictadura, los del 76, la caída de Isabel, la falta de hegemonía, digamos, que tenía el peronismo en esos días, y también la gente no quería más incertidumbres respecto de su manera de vivir, ¿no? Entonces, más que, bueno, también nos encontramos en el 83 con la mejor, una de las mejores oratorias de los políticos de la historia de la Argentina, digamos, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, los discursos de Alfonsín fueron brillantes, ¿no? Cuando recitaba el preámbulo y demás. Entonces, posteriormente a eso, brevemente, ¿no? Porque cada elección realmente es un mundo y es apasionante, pero estamos en el 87, gana la interna Menem, en el 89 gana la presidencial Menem, y posteriormente Duhalde renuncia a la vicepresidencia y va como candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Entonces la provincia de Buenos Aires, como hasta hoy muy pobre, existe una modalidad de crecimiento dual de un fondo del conurbano, se le giran 600 millones en esos días. Ustedes calculen como que ahora son, no sé, como 5.000 millones, ¿no? En cuanto a lo que ha escalado esa moneda.
Entonces comienza con ese fondo del conurbano y Duhalde pasa a ser una figura de tal manera que obtiene un 65-70% de imagen positiva como gobernador en esos días hasta todo el proceso, digamos, que fue del 90 al 94, digamos, donde posteriormente era, eh, comenzaba el periodo reeleccionario, digamos, ¿no? Entonces, nosotros habíamos tenido la reelección, diríamos, en esos días que eran en el 95, con los 6 años de mandato, en el 94 fue la reforma constitucional, y Duhalde en esos días, con esa cantidad de imagen positiva que tenía, era el candidato que en elección era el que naturalmente ganaba. Pero ustedes, si se acuerdan, nuestro país es bastante necrológico y previamente a la elección, unos meses antes de la elección, está el suceso del hijo de Carlos Menem, donde fue un símil a cuando murió Kirchner, ¿no? Entonces, ahí la gente es como que en nuestra idiosincrasia, nuestra composición del voto, nuestra sensibilidad como pueblo y demás, hay una suerte así por eso digo que somos medios necrológicos, hay una suerte así como de compasión y automáticamente el voto mutó hacia lo que fue la reelección de Menem cuando tuvo que haber sido también de Duhalde. Es decir, era imposible hacer una campaña contra un presidente teniendo en cuenta que le habían matado al hijo hacía muy poco. Es más, si hacemos la comparación con Cristina, cuando muere Kirchner, es más, me acuerdo las palabras de Carrió cuando dice, bueno, vamos a suspender la campaña hasta tantos días. Entonces, todo lo que fueron pasando los medios en relación al fallecimiento de Néstor Kirchner era netamente información de campaña, en vez de ser publicidad y o propaganda, se transformó en información. Entonces, la gente, en el sistema de comunicación que tenemos actualmente, todos los días se iba nutriendo de la tristeza en ese caso de Cristina. ¿Me van siguiendo, chicos? Ricky, vos te estás escuchando. Sí, por supuesto, Javi. Bien, entonces, hago esta introducción porque quiero terminar con el efecto Lomas, que es que, bueno, Menem en el segundo mandato, cuando Menem está en el segundo mandato, ya no tenía un tercer mandato. Entonces, naturalmente, como en el 95 se había dado se dio esas circunstancias, digamos, por las cuales había que elegir qué camino tomar, Duhalde prefirió ser reelecto, que ganó una cantidad enorme de votos en la provincia de Buenos Aires, y en el 99 Menem no podía ser reelegido, si bien se intentó más o menos generar una reelección, pero no sé, bueno, estaba muy lejos de esa situación, pues ya se había hecho en el 94. Entonces, en el peronismo en esos días también fuertísimo, el delfín, diríamos entre comillas, era Eduardo Duhalde, ¿no? Entonces, Menem sabía de que si Duhalde era presidente, él como figura política desaparecía de la faz de la tierra. Entonces, trabajó arduamente, esto obviamente lo hablo gente con el diario El Lunes, ¿no? Pero para que tengamos en cuenta, nosotros que estábamos dentro de la situación lo sabíamos, es muy difícil a veces transmitir a las personas cosas que nosotros juzgamos, digamos, en el marco del coaching, y a veces con hechos no pueden llegar a ser muy claros. Entonces, en esos días, Duhalde apoya fuertemente a De la Rúa, además de toda una serie de votantes, digamos, que estaban muy enojados con el gobierno peronista, y termina ganando por 10 puntos, 11 puntos, Fernando de la Rúa en el 99, con el apoyo de el peronismo en el sector de Carlos Menem. Entonces, cuando se le preguntaba a Menem sobre esta situación, muy clara, me acuerdo una definición taxativa de lo que él dijo, discúlpenme, lo dijo así partidariamente, ¿no? Discúlpenme, ustedes, por Duhalde, en Lomas de Zamora perdieron, o sea, como que había ganado de la Rúa, y yo, en La Rioja,
y en Anillaco, usted, compañero Duhalde, ganó. O sea, con esto quiero volver con el ejemplo de la cantidad de votos. Lomas tiene casi 1 millón de habitantes frente a, no sé, a 50.000 que deben tener, 60.000 electores que debe tener alguna ciudad, la ciudad más importante de La Rioja. Entonces, cierra el capítulo, digamos, del 99, viene Fernando de la Rúa, bueno, ya conocen lo del helicóptero, y en el 2003 van 3 candidatos peronistas sin jugar con el sello del peronismo, va como candidato Rodríguez A, Kirchner y Menem, donde en esa elección termina ganando Menem con un 26% frente a un 22% de Kirchner, y desde ahí irían ellos a una segunda vuelta. Recuerdo, en esa situación, yo estuve en el Congreso de Lanús, donde los históricos dicen, diríamos, o los ortodoxos del peronismo dicen que se proscribió, diríamos, al peronismo, porque fue real, diríamos, nadie jugó con el partido peronista, sino cada uno armó un frente, y ahí fue el inicio del Frente para la Victoria de Néstor Kirchner. Y la gente, después del que se vayan todos, votó, la composición del voto estuvo dado por la persona que menos publicidad, conocimiento e imagen tenía. La gente estaba cansada de lo conocido y comenzó a votar por alguien completamente desconocido, haciendo una suerte así de decir, bueno, a ver, esto que no conocemos, quizás nos llevamos una sorpresa para mejor, porque estos que ya conocemos realmente nos llevaron a este abismo que fue en el 2001-2002. Y bueno, y ustedes ya conocen el resultado de la historia de lo que fue el kirchnerismo. ¿Y por qué Lomas es importante en este caso? Porque Duhalde, en esa gestión, cuando él viene, digamos, después de que Rodríguez Sá deja de ser presidente y lo va a buscar el Congreso a Duhalde como para que, como dando una especie de, como que era el único que tenía una legitimidad en relación a los votos que había sacado en el 99, asume como presidente, y este fenómeno, diríamos, que sucedió con el Costec y Santillán, le permite a él cortar, digamos, sus aspiraciones desde ese lado como presidente y llamar elecciones rápidamente, y también obviamente pone sus fichas en Carlos Reutemann, por las cuales después no quiso ser candidato, al igual que Manuel de la Sota, donde no le daban los números, y también no le daban los números a Néstor Kirchner, pero una decisión como de coyuntura, decidieron que fuese él. Y también, esto también a juicio personal, lo veían a Kirchner también. Imagínense, si La Rioja no tenían habitantes, ¿cuántos habitantes podía llegar a tener Santa Cruz? O sea, era casi menos que La Rioja. Y Duhalde supuso, a mi juicio, de que podría llegar a ser funcional Kirchner al esquema de Duhalde para posteriormente presentarse como candidato a presidente en el 2007. Entonces ahí es cuando cierro el capítulo de Lomas, cuando decimos que en Lomas es como Roma, es decir, todo nace y muere acá, o sea que el kirchnerismo fue un pleno nacimiento y gestación en Lomas de Zamora, porque Duhalde le otorga, dentro del 22% de los votos que había sacado Kirchner como candidato a presidente, que perdió con Menem, frente a 26 puntos que él había sacado, con esos 22 puntos, que 20 puntos, 19 puntos eran todo dualdismo, y nada más que el 3% era el kirchnerismo. O sea que diríamos que Kirchner fue presidente con un 3% de votos genuinos en el 2003. Y después, bueno, ya conocen la historia, Chiche frente a Cristina, y desde ahí los 12 años que, bueno, que a diferentes personas nos marcaron de una y otra manera. Por eso Lomas es un distrito muy importante. Y en relación a eso, bueno, las relaciones con diferentes personas, candidatos, amigos, conocidos, personas que han estado en el poder, o sea, siempre fuimos relacionándonos de tal manera donde todas nuestras conversaciones son construcciones políticas. Bueno, ya metiéndonos en el ámbito del coaching, ¿alguna pregunta, chicos? Vayan escribiendo que voy leyendo, ¿no? Entonces, ahora metiéndonos en el ámbito del coaching, bueno, ustedes como saben, y algunos serán estudiantes, algunos serán coaches, la verdad que la interacción a veces estaría bueno conversar.
a ver de qué extracción vienen, de cómo vienen, de por qué les interesa este tipo de charlas. Lo que sí les puedo decir es que en diferentes conversaciones eh, en jornadas de ICF, ya hace bastante tiempo que los participantes manifestaban la falta, miren que en contradicción, la falta de coaching en la política, ¿no? Y que había muy pocos coaches políticos. Evidentemente, otra de las cosas que sucede también porque me ha sucedido con diferentes candidatos, con diferentes funcionarios, con diferentes personas que se dedican a la política, obviamente lo que quieren mantener es el pleno anonimato, ¿no? Es decir, eh, eh, politóloga, vos Nati sos politóloga y coach, y estás dedicándome a esta fusión, digamos. Claro, sí. Lo mismo, bueno, es el caso similar al mío. Yo no desde la ciencia de la política, sino desde el derecho y desde mi vida misma. Bien. Bueno, entonces, desde el mundo del coaching, hay tantas vertientes del coaching, porque nosotros somos ontológicos, o seguimos la línea de la ontología. Pues están bueno, como sabemos, ¿no? Están los motivacionales, están las neurociencias, ahora hay todo tipo de coaching que obviamente lo que hace es llevar y aspira a que la persona vea posibilidad en lo que está realizando, amigarlos, digamos, o construir en base a su declaración, como para en algún momento esa visión que en algún momento tuvo, poder concretarla a través del aprendizaje que se va dando en el proceso. Entonces, desde este lado, me pareció grandioso desde el coaching, ¿no? Porque en muy poco tiempo, todo ha cambiado de una manera increíble, bueno, y obviamente la política no es la excepción. Bueno, brevemente también, chicos, es decir, si nosotros nos vamos a principio de siglo, podríamos ver que las personas solo se enteraban de lo que hacía un político en relación a lo que manifestaba en los actos. ¿No? Radios, televisiones, medios de comunicación no existían, entonces la noticia como noticia tenía que ver con repetir lo que pregonaban los líderes políticos en esos días, leídos, cultos, como visionarios frente a lo que se vendría, y entonces en relación a eso se replicaba de boca en boca, y en base a eso también era la construcción de las elecciones, y bueno, más allá de las seguridades que había en los actos eleccionarios, lo que quiero decir es la comunicación política en el principio del siglo con la comunicación política como fue mutando en el transcurso del siglo. Hoy, en los últimos 10 años, eso ha tenido un abismo frente al cambio donde nosotros somos plenamente responsables, o sea, somos plenamente protagonistas en esos cambios, en esta era, y ustedes pueden llegar a ver también cómo salen las elecciones, o sea, cómo son los resultados eleccionarios en los diferentes países del mundo, donde tenemos prácticamente mitad y mitad, digamos, en líneas, casi el 80% que vamos viendo en las elecciones, vos Nati, vos corregime tranquila o escribime, la mayoría de los países están saliendo como casi ahí mitad y mitad, salvo un poquito lo de Macron en Francia con Le Pen, que bueno, obviamente el mundo contribuyó para que gane Macron, también por el tema de Europa, porque se terminaba de desarmar. Y después un fenómeno muy lindo para analizar es el de Donald Trump, digamos, ¿no? Es decir, este voto de vergüenza, este voto, digamos, de una clase no muy ilustrada, de la falta de respuestas quizá que tuvieron los demócratas en Estados Unidos, pero también desde el punto de vista del coaching político es algo maravilloso, es cómo gana, digamos, Barack Obama a través de las redes sociales como una de las primeras innovaciones que hace en la construcción de un electorado que fue una sorpresa, ¿no? Así como primer negro o de raza africana
o afroamericano presidente. Bien, entonces, esto es como introducción, gente. ¿Alguna pregunta? Voy a empezar a pasar unas filminas y quisiera chequear algunas cositas. Si ustedes quieren alguna cosita preguntarme, o preguntar entre nosotros, quieren ir escribiendo, vayamos haciéndolo, y si no, ya vamos a ir pasando a las filminas y vamos haciendo un poco esto más interactivo, donde ustedes puedan llegar a ser protagonistas también a mí me gustan las clases, obviamente que sea un ida y vuelta y no sea tanto teaching. Ustedes imagínense que con esta introducción, si tenemos que meterle un tecnicismo, realmente se haría como medio un chino. Javi, y yo aprovecho de preguntar, Sí. lo primero que dijiste fue que el coach permanece en el anonimato, ¿no? En esto de la política. Claro. Eso, a ver, tiene que ver con la confidencialidad de cómo se ve el coaching que debe aparecer en anonimato y, bueno, ¿cómo trabajás vos en eso? Claro, bueno, esta es una pregunta me encantaría hacerle a todos ustedes. ¿Por qué creen ustedes que el coaching frente a un político permanece en el anonimato? Entonces, y bueno, y ahí y en relación a eso, vamos a ir construyendo lo que tendría que ver este encuentro que tenemos ahora actualmente. O sea, ¿a ustedes por qué se les ocurre que como que permanece en el anonimato el tema del coaching? Para Natalia un dice, político. por la imagen pública del coachee son sensibles en ese tema. Dice Natalia eso, Ujú. por la imagen pública del coachee. Bueno, avancemos, Nati. ¿Cómo imagen pública? ¿Qué sería la imagen pública? Entiendo lo que es la imagen pública, o sea, entiendo la opinión pública. Vamos a un aspecto intrínseco del político. Ah, dice que no tiene audio. Ok, ok. Claro. Claro, sí. Bueno, Nati, vos que estás escribiendo, ¿vos por qué crees? La confidencialidad, esta imagen pública sensible. ¿Cuál crees que es la parte, ahí le estoy ayudando un poquito, cuál es la parte intrínseca del político, de por qué quiere conservarlo en el anonimato? Claro, bien, sí. La base de un dirigente político, si venimos de la historia, tiene que ver con que la visión del político eh, llevaba, el político de fuste lleva su visión de estadista como lugar ultraponderable a ser seguido, escuchado y admirado por una población donde respaldaría a través de su voto y que él podría desplegarse en relación a lo que ofrece. Es decir, y todo tipo de persona que, que tiene estas cualidades vive y existe por el ego que tiene. Entonces, el ego es tan grande en el político, tiene una similitud con el artista, digamos, ¿no? El artista como el político son las personas que se dice, ¿no? Se lee, se dice, el artista como el político son una de las personas más inseguras que existen cuando parece que es lo contrario, porque permanentemente están necesitando de la aprobación del otro. Nosotros en el marco del coaching podemos ver que una persona segura o una persona que define, tiene claros sus objetivos y su visión, le está dando los pasos que estableció como un plan, y en base a eso lo va desarrollando. Ahora, el político vive de la mirada del otro, no solo también de la mirada, sino también del voto. Y hoy por hoy, además de todo eso, de la imagen pública.
Y hoy por hoy, además le sumamos que la imagen pública hoy se compone con redes sociales. O sea, imagínense ustedes el grado que tenemos de inseguridad que tienen cada uno de los políticos. Es por eso que en el marco de las redes sociales, podemos llegar a equilibrar, bueno, esto ya no es un estudio, bueno, acá es una cultura general de todos nosotros, ¿no? Es decir, para ubicarnos también en tiempo y espacio. Nosotros tengamos en cuenta hoy que las redes sociales, los likes, hoy vieron, chicos, gente, se compran los likes, ¿no? Entonces, si se compran los likes, imagínense la satisfacción que da un like. Y está plenamente y estadísticamente probado que es mucho más placentera que el sexo. Entonces, vamos a hacer esa transferencia frente a lo que quiero decir, o sea, como político, digo, ¿no? Es decir, si en el marco de ensanchar mi ego, o agrandarlo, o sentirme de tal manera que el like va a contribuir a la composición psicológica de mi felicidad, evidentemente soy un esclavo de la persona y de la mirada frente a lo que está, cómo se está desarrollando mi carrera. ¿Me van siguiendo, chicos? Perfecto. Entonces, en este asunto, el ego es la parte principal, digamos, de un dirigente político. Obviamente también la figura de un político es aspiracional, digamos, ¿no? Entonces, de ese lado, bueno, obviamente la búsqueda, el macho alfa, o la mujer, la matrística, digamos, en el marco de la comunidad, obviamente debe inspirar, digamos, a otros a generar confianza, ¿no? Entonces, ese es como uno de los ABC en el marco de la construcción. Pero bien, acá hasta acá venimos seguimos con una especie de introducción. Entonces, vamos a meternos, digamos, en algunas cositas que yo las considero como importantes, y vamos a pasar con la primera filmina, ¿no? Bien. Cuando nosotros hablamos de política, obviamente, para hablar de política tiene que haber un político. Entonces pusimos, digamos, definiendo la política, porque acá lo que podemos ver, menos a Juan Carr, sería que todas las personas que están en la filmina son personas políticas, que hacen política partidaria, menos Juan Carr, donde Juan Carr lo que desarrolla es una política social. Entonces Juan Carr viene de lo que sé es que él atravesó en su vida un cáncer, y a través de ese cáncer lo transformó a través de su aspecto resiliente a construir lo que hoy construyó, que es Red Solidaria. Pero es un buen ejemplo para diferenciar, digamos, desde dónde partimos cuando decimos que una persona es política. Es decir, hay muchas personas, por ejemplo, que se jactan, porque la palabra técnica se jactan, ¿no? De decir que no le interesa la política, como si fuese algo inferior, como si fuese algo de que lo resta, como que le da menor categoría, como algo por el estilo, ¿no? Es decir, como que son, como que desprecian la cuestión política. No, la política, no, yo política, no. Y entonces, bueno, yo no voy a andar justificando a los políticos porque bastante hicieron como para que la gente piense así. Ahora, lo que me parece que es un acto como de diferenciación y generar un estatus social como que la persona es un político, como que no hacen política, lo peor que le puede pasar a una sociedad es que las personas no se dediquen a la política, porque la persona que no se dedica a la política evidentemente no se informa, y si no se informa es indiferente, y si es indiferente, no hay, bueno, ustedes o sea, como estudiantes, como
como personas de una sociedad, no hay peor cosa que la indiferencia, porque frente a la indiferencia, los que tienen intereses actúan, y cuanto más indiferentes exista, más personas con actitudes buenas, no buenas o lo que fuese, van a dirigir lo que es una sociedad. Entonces, a mi juicio, lo peor que podría pasar es la indiferencia frente a la política, y estimular la acción política es algo realmente majestuoso y honorable. Arrojar, trabajar en equipo, coordinación de acciones, multiplicar relaciones, construir permanentemente, y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Por eso el coaching en la política es tan, o bueno, en diferentes áreas, tan importante. Es más, de hecho, si seguimos con ejemplos prácticos, bien prácticos, y retomamos con Néstor Kirchner en el 2003, el que gana con un 3% de los votos, a mi juicio gana con un 3% de los votos, él es el presidente de los argentinos, y después, en el 2008, 2007, 2008, y acuérdense, gente, de ustedes, prácticamente tenía la suma del poder público, porque tenía todos los partidos que confluían en él, las oposiciones no existían, el sindicalismo estaba rendido a sus pies, y Manieto, como líder de la prensa argentina, era socio de Néstor Kirchner, o sea, que eran, bueno, socios, entre comillas, digo, eran muy amigos. No sé si se acuerdan esa escena, ¿se acuerdan esa parte de la Argentina donde todo confluía en Néstor Kirchner y Cristina Kirchner? Capaz que quiero ver si ustedes registran ese momento histórico. Los leo, chicos, a ver si... si lo ven diferente, también pueden opinar. Acá estamos viendo, o sea, como datos, no sé si técnicamente son objetivos, pero sí es un diagnóstico de lo que sucedía en esos días. ¿Me van escuchando? No veo que se mueva el chat. Ricky, ¿estás por ahí? Ah, sí. Claro, eso es lo que quería... Sí, Javi, estoy acá. Sí, eso es lo que quería, Rita, más o menos que surja también de la interacción. Es decir, de la nada a la suma al poder público. Entonces, evidentemente, ese hombre tenía un plan, digamos, ¿no? Y después, bueno, con el diario El Lunes también nos vamos enterando que ellos tenían un plan que tenía que ver con todo esto. Entonces, todo se puede. Son personas, y son personas muy relevantes. Por ejemplo, Mauricio Macri pierde varias elecciones antes de ser jefe de gobierno, pero previamente Mauricio Macri fue como Juan Carr, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que él era presidente de Boca? Entonces, para el caso, él era como Juan Carr, diferente a la construcción de Cristina, que Cristina viene de una extracción ideológica muy fuerte, que algunos dicen que son peronistas, yo dudo de eso, pero bueno, tenía una extracción política muy fuerte que era, su formación era de montoneros, de una extracción ideológicamente bien formada, con una serie de actos de justicia por mano propia en relación a hechos históricos, como la formación de Montoneros está dada su nacimiento tiene que ver con un hito, con un hito histórico, cuando lo matan a Manuel, cuando Lavalle lo mata a Manuel Dorrego, diríamos, ¿no? Como gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos, y entonces las clases sociales enfrentadas en ese asesinato. Y ustedes imagínense que cuando Montoneros mata a Aramburu, en relación a ese juicio que le hacen un juicio, además de la proscripción, digamos, del peronismo y de lo que había sucedido con Evita, también haciéndolo responsable de esa muerte, digamos, en 1829, 1830, cuando matan a Dorrego. Entonces,
imagínense el contenido ideológico donde viene, digamos, Montonero, bueno, un poco toda la gente que conocemos, no todo el kirchnerismo, pero sí, ni tampoco Néstor y Cristina, pero sí venían de esa extracción. Entonces, las composiciones políticas de cada uno de ellos es diferente. Cuando hablamos de María Eugenia Vidal, hablamos de una pasante de ANSES. Ella era una chica pasante que va a ANSES, trabaja como cualquier argentino que conoce de trabajo, con un horario, es capaz, bueno, obviamente tiene ángel, ¿no? Con esa sonrisa, se hace, toma méritos profesionales con Larreta, y ahí comienza su construcción política. Hasta, bueno, lo que conocemos hoy, que, bueno, es todo un desarrollo. Por eso, cada personaje es un desarrollo, entonces es muy largo el desarrollo del personaje. Pero bueno, vamos haciendo al menos unos títulos con cada uno. Bueno, Martín Insaurralde, él es intendente de Lomas de Zamora porque previamente había renunciado como intendente Jorge Rossi. Jorge Rossi fue un histórico de la gestión de Eduardo Duhalde. Entonces, en esos días, que era en el 2009, Jorge Rossi era el intendente de Lomas y renuncia porque él iba a juntar adherentes para que Eduardo Duhalde sea el candidato a presidente en el 2011. Y le dice, como eran de la misma lista y demás, le dice a Martín Insaurralde, bueno, vamos a quedarnos, vos quedate acá, completá las obras de Lomas de Zamora, que yo posteriormente voy a ir juntando todo lo que pueda desde el marco de Lomas y desde la República como para que Duhalde sea presidente, y después, bueno, cuando sea el momento, nuevamente nos incorporamos. Entonces Kirchner ve la posibilidad y dice, sí, lo dejás a este pibe como candidato a intendente, y bueno, lo que hizo Kirchner es, le triplicó el presupuesto, o sea que Lomas de Zamora tenía unos 800 millones, 700, 800 millones de presupuesto anual, se lo triplicó y superó los 2.000 millones de pesos en un año, donde Martín Insaurralde, es más, esto ya lo sé por cuestiones de amigos personales y demás, Néstor Kirchner atendía en Lomas de Zamora 3 veces por semana, estaba 3 veces por semana en la privada. Imagínense cómo desde ahí comenzó a construir Néstor Kirchner su poder frente a lo que venía su debacle de lo que tenía que ver 2008-2009 con el tema del campo. Y entonces, una vez que le pusieron tanto dinero, digamos, a Martín Insaurralde, fue nuevamente candidato a intendente en el 2011, que gana por una abrumadora cantidad, obscena cantidad de votos, metiendo por primera vez los 12 concejales en la historia de Lomas de Zamora, y después fue primer candidato con Cristina, que a la saturación del kirchnerismo en la sociedad pierde frente a Sergio Massa. Bueno, Hugo Moyano, históricamente de extracción sindical, bueno, sus conquistas, la construcción sindical es diferente a la construcción política. La construcción sindical tiene que ver con genuinas alianzas que se van estableciendo en la persuasión de cargos internos fuertes que permitan manejar los gremios, que no son sencillos, digamos, ¿no? Es decir, por eso el coaching político también, si a ustedes les toca en algún momento algún gremialista, la construcción del poder es completamente diferente a la construcción política de un político del político que nosotros conocemos. No es lo mismo. Sus atributos no es lo mismo. Es decir, las coordenadas no son las mismas, son asociaciones voluntarias, donde cada una de las personas está voluntariamente en un gremio y aporta. Las maneras, las formas y los valores son diferentes, como también los esquemas de fuerza son diferentes. Y después al lado tenemos una manifestación donde podría llegar a haber una persona que pueda ocupar el lugar de presidente, de gobernador, de intendente o de gremialista. Es decir, la construcción desde el coaching político
la construcción desde el coaching político puede llegar a estar dado en la representación de cada una de estas personas en los diferentes escenarios. Entonces, el político, básicamente lo que es una persona. Entonces, una persona que hace política, ¿no? Es decir, una persona que hace política implica una serie de conductas que se van a ir formando en relación a los objetivos y el desarrollo. Entonces, esa persona puede tener un cargo electivo, puede ser un funcionario, puede ser el presidente, un participante de una ONG, o puede ser un vecino que quiera hacer política. Entonces, para desarrollar el coaching político tenemos que tener en cuenta estos tres escenarios, perdón, estos cuatro escenarios. Y además de esos cuatro escenarios, de que alguno de ellos tenga proyección nacional, provincial, municipal, gremial o de una ONG. Son completamente diferentes, digamos, sus construcciones. Entonces, pasando a la tercera filmina. Pasando a la tercera filmina, lo que acá vemos, no sé si ustedes lo pueden apreciar, que es que me gustaría, acá por ejemplo en la primera foto arriba, hay una serie de intendentes en los grupos de la provincia de Buenos Aires, y abajo lo pueden ver a Máximo Kirchner. Acá se... ¿ves, Ricky? No ves la pantalla, ¿no? Ahora no veo la pantalla, veo todo en blanco en este momento. Va todo en blanco, veo el PowerPoint pero sin diapositiva. Claro. A ver, ¿cómo era esto? ¿Qué necesitas? Colocar nuevamente la... A ver, hace clic ahí. Nuevamente la diapositiva. Es que no sé por qué se... Ok, cerralo y volvelo a abrir como hicimos hoy. Y ahora vuelve a compartir pantalla. Sí. Después desde el Zoom pones compartir pantalla, share screen y ubicás el PowerPoint y listo. Pero me pasa que lo hice al revés. A ver. Ok. Para que te ubico a vos. ¿Podés ubicarlo? Aguárdame que lo tengo abajo abierto. ¿Ahí se ve? Ahora compartí pantalla en este momento. Ahora anda Zoom y compartí pantalla. Es que... Si no, las diapositivas las pasamos aparte. Mirá, No, si te das no, drama. Pará y que acá después la se las tengo. pasamos a los participantes. Pará, aguardame. Eh, ¿Te parece, Javi, que sigamos sin las diapos? eh, es que acá tengo... Y... Siempre desde compartir pantalla desde Zoom.
Pues es que... Ahí está, ahí estás compartiendo pantalla y se ve tu escritorio. Si ahora pones el PowerPoint, lo vamos a ver. Ahí está. Ahí. Sí, está. Bueno. Bueno, entonces continuando con la tercera filmina, que es de construcción, la construcción política, nosotros podemos ver dos escenarios. En esos dos escenarios vemos a intendentes de la provincia de Buenos Aires reunidos y abajo a las características del antiguo gobierno, digamos, el gobierno del kirchnerismo, y después en la parte derecha podemos ver a Mauricio Macri. Siempre estamos hablando también con políticos conocidos para que se asocie fácilmente, digamos, ¿no? No tengamos que andar estudiando ni leyendo la vida de otros políticos del exterior. En este caso, en la parte derecha tenemos a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la calle, caminando, abrazándose una persona, se sorprende porque vienen ellos dos, porque nada más son 3 personas, los timbreos son muy sencillos, donde van ellos realmente solos, y la persona realmente se encuentra con el presidente y con la gobernadora como si fuesen sus vecinos, como si fuesen un amigo, y bueno, y estrechan relación. Entonces, traje, digamos, esta filmina para el análisis de que en la construcción política lo que nosotros podremos asociar, digamos, en esta foto es la construcción política interna y externa. Entonces, cuando tenemos construcciones políticas internas, tienen que ver de qué manera voy edificando lo que tiene que ver en la parte interna de nuestro partido, y hacemos el paralelismo de cómo se construye política desde lo externo en los timbreros. Entonces, en este caso, el gobierno de Mauricio Macri también tendría una cuestión interna que tiene que ver con todo el Frente Cambiemos, donde está Carrió, donde está Sanz, donde hay una serie, digamos, de dirigentes que confluyen, digamos, en la cuestión interna, pero acá queríamos dejar blanco sobre negro esa situación. El coach, en este caso, voy a aplicar una especie de definición que una vez escuché, que no tiene que ver con la política, pero sí tiene que ver con un aspecto como para generar confianza. Y la frase decía algo así, que si vos vas a hacer terapia, o vas con un psicólogo, o necesitas terapia, es como que el psicólogo tiene que ser más inteligente que vos. Es un rejuicio, chicos, esto, ¿no? Obviamente, pero espero que haya posibilidades. El psicólogo tiene que ser más inteligente que vos, porque si el psicólogo no es más inteligente que vos, difícilmente pueda llevarte a buen puerto. Y en este caso, el tema de los coaches, el coach, bueno, que ya lo vamos a ver en las próximas filminas, ¿cuál es el rol del coach? Pero el coach, a mi juicio, es interpelar, diríamos, al político en la construcción, ¿no? Y es ahí donde vamos a ver ya lo que nosotros vemos generalmente en las clases, digamos, ¿no? En las clases o en nuestras lecturas, donde ya lo que tenemos es una visión. Y la visión va a estar dada por ese observador que tenemos. Y ese observador que tenemos, en relación a ello, vamos a desarrollar acciones. Y esas acciones nos van a llevar a un resultado. Entonces, nuestro rol acá es esencial, digamos, desde el análisis de la declaración de quiebre de la persona que a ustedes, un político o una persona que quiere construir en el ámbito social, les pida como profesionales que lo ayuden a concretar o a llegar o a aprender el camino para concretar ese objetivo. Hay una película muy interesante, digamos, sobre este punto que se llama Milk, donde trabaja como actor protagonista Sean Penn. Entonces,
en esa película, él es una historia real, donde en el año 60, si bien digo, es entre 60 y 70, él es el primer homosexual que tiene bancas, digamos, en el Congreso, ¿no? Y su construcción política tenía que ver, y es muy clara respecto del tema de la visión, del observador de las acciones y del resultado, donde, imagínense, en esos días, lo que era la homosexualidad, digamos, en las sociedades, que era muy diferente a lo de hoy. Hoy podría llegar a ser un nicho de un 2 o un 3% de votos a nivel nacional, y en esos días se veía la homosexualidad como algo que era pianta votos, ¿no? Pero más allá de esa situación, John Penn lleva adelante una campaña muy exitosa desde la construcción interna y externa que le permite concretar ese resultado que se las recomiendo, digamos, porque es una película muy, muy descriptiva. Bien, avanzando, lo que nosotros tenemos es, posteriormente, un tema central, digamos, en el marco de la política que tiene que ver con los valores. Bueno, y ahí está el asunto, ¿no? Es decir, ustedes, como bien saben también, estudiantes de coaching o algún coach que exista, los valores son juicios que heredamos, que traemos, que construimos, que no están probados, algunos sí, los que vienen por mandato no se sometieron a prueba, algunos manifiestan, bueno, obviamente que en el marco de los juicios y todos los prejuicios están instalados en la sociedad a los efectos de preservarnos de otras cosas que quizás a otras personas les sucedieron y no queremos que nos pasen. En síntesis, también lo que nos hace líderes es nuestra capacidad de resolver ese tipo de valores, cuáles son los que nos abren posibilidades, cuáles son los que nos cierran posibilidades, donde también existen los valores que tengan que ver desde lo individual y lo partidario, y generalmente no sé si generalmente, pero muchas veces se contraponen, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos el valor de la honestidad y sabemos que tenemos que votar, digamos, por disciplina partidaria, algo en la cual yo no estoy de acuerdo, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago ahí? ¿Cómo resuelvo? Donde se presenta todo un marco existencial de mi rol como persona y como político, y donde mi voto, mi posición, va a quedar registrado en la historia frente a lo que estoy votando. Y estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Como podría llegar a ser, no sé, vamos a poner un tema bien común a todos, ¿no? Que tenga que ver con el aborto, digamos, ¿no? Con el matrimonio igualitario, con temas ¿recuerdan cuando Rodríguez A también manifestó el tema de que no le iban a pagar más al Fondo Monetario, o como actualmente si se divide la matanza en 4 partes? Hay una serie de votos que tienen una contraposición lisa y llana frente a la disciplina partidaria. Y ese es un tema muy importante para trabajar. Muy importante para trabajar, porque el coach ante una sesión de coaching debe estar clarísimo frente a lo que el coachee en este caso quiere lograr, ¿no? Marcando siempre las consecuencias en la elección. En la elección, en este caso, en lo que va a decidir si levanta o no levanta la mano en el caso que sea diputado o senador, o mismo el caso de los ejecutivos, gente. El tema del caso de los ejecutivos nacionales, provinciales y municipales.
y vamos a poner un tema bien sencillito y todo lo vamos a entender, que tiene que ver el tema de los piquetes. Ahí existe una cuestión, una encrucijada y un enfrentamiento de valores de la persona, y digo de valores porque está clarísima la norma. La norma es muy clara, la ley es clara. Las decisiones políticas frente a los cortes de calle en el microcentro o en cualquier lugar son claros. Las personas están violentando una situación, según la ley, ¿no? Ahora, ¿qué dicen las personas? No, estoy manifestando ante un derecho constitucional que es el de peticionar a las autoridades. Y o huelga. Pero las huelgas tienen un circuito y un andamiaje institucionalizado donde posteriormente se consagra el derecho a huelga. Pero, por ejemplo, los movimientos sociales no tienen ese procedimiento institucional. Muchas personas, una mitad de la población dice de que hay que sacarlos por la fuerza, y la otra mitad de la población dice, no, dejemos que se manifiesten, la verdad es que no tienen absolutamente nada, no tienen cómo resolver sus vidas, es lo único que pueden hacer por seguir viviendo. Y es un choque donde ustedes ven de que los gobiernos van pasando, el de Mauricio Macri actualmente, no puede encontrar la fórmula a cómo limpia las calles. Ustedes habrán escuchado el protocolo antipiquetes y demás, pero no hay manera. Entonces, ante esa situación, o sea, no hay manera, digo, perdón, los dirigentes, los funcionarios no toman decisiones, porque si la ley está escrita, ¿cuál sería, digamos, la dificultad de que tomen la decisión de que la policía reprima? Y ahí entramos en otro circuito de saber si la policía está preparada, si no está preparada, si hay un exabrupto, o si hay, entre comillas, una persona que tenga otros intereses y se excede, digamos, en la manifestación del orden y pueda llegar a herir a una persona. Si puede llegar a herir a una persona, se violenta absolutamente todo, haciendo carecer la estabilidad, casi en términos permanentes, por un policía o un miembro de seguridad que no está debidamente preparado. En el caso, ¿cómo sería? Entonces el político que dice, bueno, que estén 2 o 3 horas es mejor que después tenerlo 10 días porque herimos a alguien o porque Dios no quiera alguien haya fallecido. Entonces, la cuestión de los valores va a estar dada, o generalmente eligen los políticos en líneas generales, lo que va a ser tomado o rescatado y sea materia de conversación y sea materia de opinión pública, lo que va a pasar a ser, a formar la opinión pública. Y ahí es donde este equilibrio que hacen entre los valores sociales y los valores individuales o los valores partidarios, hay una conjunción, donde lo que las personas hagan frente a lo que la opinión pública pueda llegar a manifestarse, es ahí que las personas van a decidir o van a optar su decisión de gobierno. Gente, ¿cómo venimos hasta acá? Siento que estoy hablando un montón y no sé si si alguien tiene una pregunta, bienvenido sea. Y ahora ya, Javi, 8:30 ya finalizamos. Bueno. Que no veo el chat, Ricky. El chat, Mati. Voy a más, pongo chatear. Ahí va. Es interesante cómo los candidatos del 2015, en sus spots, trataban de generar empatía con el público, no había ningún tema político. Ejemplo, el timbreo. Tratar de que la gente vea al político como una persona común. Vos sabés que acá Mati escribe algo que no puedo verlo porque... Ok. Por eso te lo leo también. Por favor. Es esto, que es interesante que los candidatos del 2015 en sus spots trataban de generar empatía con el público y no había ningún tema político, sino estaba el timbreo.
Tratar de que la Claro, gente los vea como una persona común. bien, claro, bien. Bueno, el tema del timbreo es un esquema directamente de la composición del voto, porque si analizamos en términos concretos qué es un timbreo, es como plataforma política, es nada. Entonces, nosotros como estudiantes o como lectores del coaching o asociados al coaching sabemos que somos seres emocionales. Y Mauricio Macri ganó una elección eh, eh, canalizando la parte emocional de las personas. Es decir, el equipo de Durán Barba lo que lleva adelante fue una elección mirada desde las emociones, donde históricamente fue observada desde el caudillismo. Nosotros, desde la primera elección, que tuvo un matiz la de Kirchner, porque cuando a Kirchner se lo votó en el 2003, la gente votó el menos conocido, no a quien podía llegar a ser más, sino apostó por el menos conocido. Eh, en vez de votar a malo conocido que bueno por conocer, votó al desconocido, digamos. Ahí más o menos muta el voto, pero en este caso el timbreo tiene que ver estrictamente con las emociones y en la humanización del candidato y en la cercanía del candidato. Porque en definitiva, el funcionario y el candidato somos nosotros mismos en una fiesta, en el supermercado o en cualquier lugar, digamos. Y lo llevó a escena a esa situación. Ahora, plataforma política frente a lo que en un momento manifestaron que querían hacer, en ningún momento Macri, o sea, no explotó esa pasividad, obviamente que dijo cuál era su plataforma de gobierno, pero en ningún momento calzó desde la plataforma, sino sí de la humanización de los candidatos. Bien. Y Rita Chirino nos pregunta, bueno, dice, muy interesante, y a mí me interesa mucho cuál es la labor concreta del coach político. El coach, bueno, obviamente cada una de todos los testimonios de las filminas tienen que ver en el rol que va a tener el coach. Entonces, en la próxima filmina, lo que nosotros estamos viendo acá es los coaches versus los analistas, ¿no? El analista es una persona que a través de una serie de estudios científicos pueden demostrar una situación, como los sociólogos, acá tenemos, por ejemplo, a sociólogos como Manuel Moray Araujo, a Jorge Vázquez y a González Fraga. Entonces, son diferentes perfiles de analistas, donde los analistas diagnostican en relación a lo que ellos consumen, a lo que ellos ven y a lo que ellos opinan sobre tal o cual situación. Entonces, sobre eso es como que le da, si bien el político puede llegar a tener una misma percepción que ellos lo hacen quizás en términos más técnicos y más científicos en base a datos. La diferencia con el coach es que el coach le dice al político lo que realmente le devuelve al político y llegando a la conclusión, en esa conversación, de que no todo lo que le pregunta al coach va a tener una respuesta que le guste al político. Entonces, porque es desafiante, porque no tiene nada que ver con los partidos, no tiene ningún tipo de interés, no es aliado, y mucho menos tiene que ver con un tema de confidencia. El coach le va a hacer preguntas desafiantes, frontales, desafiando su ego y desafiando la visión y a dónde quiere llegar. Entonces, el coach en la política va a trazar el camino de aprendizaje a través de su declaración de quiebre y acompañar al coachee, en este caso el político, hacia el objetivo y hacia dónde quiere llegar. Si no,
nos transforma, o sea, el coach se transformaría con las competencias y habilidades que tiene, en un manipulador o en un coach motivacional o en un analista, cuando no es la función, porque siempre va a depender del coach para lograr objetivos. Y acá, el coach lo que va a hacer es, como en cualquier sesión de coaching, mostrarle la herramienta de posibilidad que tiene en este caso el candidato o el político frente al objetivo. Una de las dificultades también que se encuentra el coach en esta situación es que en la política, lo único, al menos en la Argentina, ¿no? Lo único que parecería ser, digamos, que lo único que se valora es a la persona que gana, ¿no? Entonces, cuando un coach va a conversar con un político o un analista, esto es una conjugación hacia los dos. Cuando un analista va a conversar con un político o un coach, automáticamente, como el analista y el coach no ganaron nada, existe como una especie de jerarquización ya en el marco de su ego, de su construcción, de su conocimiento público, y dice, bueno, si yo llegué, no se olviden nunca del ego, ¿no? Si yo llegué hasta este escenario donde voy a conversar con usted por tal o cual motivo, ¿qué es lo que usted me puede indicar a mí que yo no sepa porque usted no ganó una elección? Yo gané una elección. Entonces, el ego tiene una parte esencial, diríamos, ¿no? En esa conversación donde la declaración de ignorancia y o humildad en el político frente al proceso de aprendizaje es un gran desarrollo. Salvo, digamos, no sé, en el gobierno actual se ven muchos coaches. Cada uno de los ministros, por ejemplo, hay un circuito de coaching que lo dirige en este caso Marcos Peña hacia todos los ministros, y a la vez cada ministro tiene a su coach de confianza o a su coach donde puede generar mayor empatía, donde se lleve mejor, y bueno, especializaciones en neurociencias, ontológicos, motivacionales y demás, pero hay una matriz de coaching que tiene que ver desde la jefatura de gabinete. Es por eso que los ministros que más hablan, digamos, en el marco del gobierno ustedes fíjense que hay una línea que ellos establecen que los ministros tienen una línea de declaración, y las declaraciones son brillantes en algunos casos desde el punto de vista del coaching. No lo estoy analizando desde el punto de vista de respuesta como ciudadano, ¿no? Lo estoy analizando desde el coaching. ¿Qué es lo que deja su declaración? Y hay algunos funcionarios que declaran de una manera brillante frente a lo incisivo que podría llegar a ser el periodista. Si ustedes leen lo que sucedió hoy mismo en un escenario de inseguridad, por ejemplo acá en Lomas de Zamora, un periodista de la nada, ante una pregunta y ante una duda del intendente, le saca una reunión con vecinos donde él confirma que sí, cuando en realidad él estaba relatando y percibió el momento del periodista para concretar. Todos sabemos que en una función de gobierno recibir a vecinos es un acto casi suicida, más si se llega a viralizar esa conversación. Entonces, a mi juicio, entiendo en este caso, en ese tema, el intendente de Lomas de Zamora no tenía una conversación de coaching para manifestar qué es lo que quiero que pase, digamos, cuando enfrente esta situación, digamos, ¿no? Porque esos son los riesgos hoy, porque los periodistas, como ustedes ven, tienen amplias facultades de intervenir en la lingüística, tienen una escucha increíblemente comprometida, escuchan para comprender y también para contestar. Entonces hay que estar necesariamente muy entrenados hoy en la construcción política que tiene que ver con los medios de comunicación. Javi, y yo siempre hago una distinción cuando hablo de coaching político a veces, que es credibilidad versus veracidad, ¿no? Cuando se habla de lo creíble y cuando se habla de lo veraz. Y en esa distinción, no sé, tomo el ejemplo de
cuando Einstein habló de la teoría de la relatividad, era increíble, ¿sí? Pero era verdad. Entonces, credibilidad lo escucho como esa distinción de lo que puede creer o no el otro, y veracidad lo escucho como el juego de te cuento cosas hasta que quizás no te gusten, pero es lo verdadero. Y lo que escucho en la política es que hablan desde la credibilidad y no netamente, obviamente, del lado de la veracidad. ¿Vos qué opinás al respecto? La política, sí, las declaraciones son fundamentales. Realmente no se podría establecer así algo taxativamente así como una definición, o conceptualmente una definición que tenga que ver con lo que vos planteás como concepto. Porque las declaraciones y las manifestaciones sociales y o políticas tienen efectos completamente impredecibles ante diferentes situaciones. Por ejemplo, desde el año pasado venían esmerilando la oposición a este gobierno, hasta que se dio una sucesiva cantidad de hechos que tenían que ver con no estar contentos ante los resultados que iban teniendo, y lo que sucedió es que en el exceso de manifestación que se dio en Plaza de Mayo, hubo un helicóptero de cartón donde en el imaginario colectivo quedó nuevamente la imagen del 2001, donde se iba de la Rúa y que estaba toda la oposición generando el ámbito de golpe, o algo por el estilo. Y naturalmente la gente, sin ganar absolutamente, o sea, el gobierno sin invertir absolutamente nada y sin ningún tipo de acción, se vio respaldado por una plaza llena en Plaza de Mayo, y desde ahí comenzó una nueva manera de construir política cuando los resultados concretos no le eran favorables, por ejemplo, al gobierno de Mauricio Macri. Es decir, siempre van a responder en base a lo que devuelve, a lo que levanta la imagen pública frente a la manifestación que en este caso el político pueda llegar a emitir. Entonces, obviamente que hay consultoras que trabajan a través de logaritmos que implican de que en base a la declaración que tenga el dirigente puede llegar a caer o no caer en la opinión pública, a formar o a no formar. Entonces, cuando nosotros tenemos un cliente que es político, tenemos que evaluar esta serie de situaciones para saber qué camino quiere transitar él, ¿no? Qué camino quiere realizar o hacia dónde se quiere dirigir. Si quiere construir credibilidad individual, pero qué pasa si se corta solo, y qué pasa si sigue o qué pasa si sigue también en la obediencia partidaria. Entonces, son esas crisis de valores que se pueden llegar a dar en diferentes escenarios, o como hay también personas que directamente, sin ningún tipo de valoración, las personas quieren llegar a tal objetivo y llegan y no les importa cómo. Es decir, el caso más emblemático es el de House of Cards, como bien vos mencionabas, donde hay un solo objetivo. El objetivo es concretar resultados, no importa de qué manera, ¿no? Si bien goza de un ápice, diríamos, como fantasioso, diríamos, yo no lo veo, sinceramente, gente, yo no lo veo muy alejado a la realidad, ¿no? Es decir, House of Cards es lo que sucede hoy por hoy, al menos en la política argentina es lo que puedo llegar a ver, ¿no? Es decir, vean House of Cards y ahí vamos a estar hablando de la cuestión de los valores. Bien, acá tengo una filmina que habla de la opinión pública, y la opinión pública se trata, bueno, los dedos de cada una de las manos tienen que ver de qué manera le llega la información a la gente, y en base a eso después qué es lo que se rescata de lo que se va manifestando, digamos, en los diferentes canales. La opinión pública es digamos, tremendamente poderosa en base a la reputación que cada uno de los medios va desarrollando en su identidad
cómo van generando su identidad en la sociedad. Es decir, por ejemplo, no es, bueno, es bien sencillo esto, es decir, Clarín y Tiempo Argentino, diríamos, Clarín, un diario histórico, y Tiempo Argentino creado a los efectos de inversores que fueron identificados, que ellos mismos decían que estaban identificados con el gobierno de Kirchner, donde hoy podemos ver que Clarín sigue vendiendo casi la misma cantidad de ejemplares que históricamente en promedio vendió, y Tiempo Argentino creo que no vende muchos diarios. Entonces es una muestra de lo que la gente quiere leer o se siente segura en base a lo que ve. También, obviamente, el kirchnerismo dio una clase del ejercicio del poder y también advirtió a la gente de que los medios de comunicación son espacios de poder genuinos y no tanto empresas de comunicación, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la opinión pública. Continuando con otra filmina, acá podemos ver definiciones de poder, ¿no? El poder versus el poder hacer, la organización del poder, cómo construyo el poder. Entonces, hay un pez que se va a comer a muchos chiquititos, como hay muchos chiquititos que se unen, que se comen a un gran pez, ¿no? Gaby, y desde Entonces, las distinciones desde el coaching, ¿no? Yo veo el poder como empowerment, pero claramente desde la política es diferente. ¿Vos cómo ves el poder desde la política? bajámelo un poco más a la pregunta, Claro, más concreto. el empowerment desde, o sea, tener el poder de nuevo desde el coaching es la capacidad de poder elegir. Ahora, ¿cómo ves vos Sí. esa definición desde el coaching político? Bueno, en principio es la generación de confianza. El coach si tiene como cliente a un político, es la generación de confianza y también está íntimamente ligado con los resultados. Si nosotros analizamos el coaching político en relación a la integridad, no estaríamos en un escenario que sea muy común hoy entre los políticos argentinos, digamos, ¿no? Es decir, nosotros leemos y nosotros a veces estamos convencidos de lo que tiene que ver con la integridad versus los resultados frente a las decisiones que tomo. Es decir, ¿desde dónde? Como plantea Kaufman, ¿no? Como plantea Freddy Kaufman, es decir, si nosotros vamos a estar, si nuestra felicidad va a estar marcada en relación a los resultados, o nuestra felicidad va a estar diseñada a través de nuestra integridad. Entonces, según Kaufman, Okay. es según nuestra integridad, porque vamos a estar defendiendo y vamos a estar orgullosos de hacer respetar, de transitar y de vivir lo que es concordante a nuestros valores. Pero bueno, en la política difícilmente podamos ver políticos, digamos, de esa naturaleza, porque la coyuntura, la cultura argentina respeta y le dice saludo uno, saludo dos al que gana. El sistema presidencialista que nosotros tenemos indefectiblemente marca que el presidente tiene que ser un presidente muy fuerte. Es por eso que Mauricio Macri ahora, más allá de no tener resultados económicos, la gente lo ve como un presidente muy fuerte, porque imagínense que tiene una imagen positiva alta frente a los pocos logros y a los pocos cambios que ha logrado hasta el momento. Y eso habla de una construcción de poder. Cuando la gente dice que el gobierno Macri no comunica bien, yo opino que es completamente lo contrario. El gobierno Macri comunica lo que quiere comunicar, por eso sigue siendo un presidente muy fuerte y con altas posibilidades de ganar estas elecciones que nosotros tenemos por delante, y sin tener resultados en lo económico en la cual la gente pensaba que iba a estar en términos de consumo mejor, y no se está dando, digamos, o sea, no lo está logrando más que no se está dando, ¿no? Entonces, el poder siempre va a estar vinculado en el marco de la política con un resultado. Podemos dejar, o sea, él cuando termine su gestión puede decir, sí, la verdad que dejé todo, hice todo, la verdad que fue genial lo que me sucedió como
como argentino, pero bueno, no puedo concretar, digamos, no pude concretar que ese es un modelo económico que me permita trascender. Entonces, Buenísimo, Javi. en la otra política, la acción política, aguarden un segundito que tengo un defecto con la batería. Es un segundito. Gracias. Estoy escuchando una conferencia. ¿Me das un ratito si quieres ver otra cosa? Bien, Cecilia, atenta ahí, estamos escuchando. Ahí está. Voy a poner los audios. Ahí estaba, justo tenía poquito en la batería y pensé que iba a sostener, pero bueno, le incorporé el cable. Bien, acá tenemos como, ¿me vas escuchando, Ricky? Sí. Entonces, acá tenemos como la acción política, ¿no? Entonces, esto es algo fantástico como para analizar en la política, que tiene, bueno, que puede haber sido Perón como cualquier otra persona que decía, la acción política es una lucha de voluntades. ¿Cuáles obedecen a nuestra voluntad y cuáles a la voluntad contraria a la nuestra? Y eso es lo que hablamos anteriormente frente a la obediencia partidaria y frente a lo que nosotros pensamos como personas únicas e indivisibles en nuestro rol individual como padre, como vecino, como hermano, como hijo, en un congreso, y después como un caso sencillo, o este sería el caso como por ejemplo el de Daniel Scioli defendiendo la ley del aborto. Les traigo ejemplos recientes, chicos, defendiendo la ley del aborto, y después en audios, más allá de que estén probados o no probados, es anecdótico, pero sí es graficar esta frase y en audios que él manifieste de que le sugería, digamos, a su novia de no tener el hijo que estaba esperando, digamos, ¿no? Entonces, este es el caso real, digamos, frente a la visibilidad de los valores del político. Y él se encuentra posteriormente en el cuadrito que les coloco abajo, cuando dice, si tú confiesas y él confiesa, ambos son condenados a 6 años. Si tú lo niegas y él confiesa, él sale libre y tú eres condenado a 10 años. Si tú confiesas y él lo niega, él es condenado a 10 años y tú sales libre, y si tú lo niegas y él lo niega, ambos son condenados a 1 año. Y este es el fenómeno. Este es el fenómeno de la construcción política frente a lo que va a realizar el político frente a un coach. Va a tener que ver con esta decisión, donde permanentemente juegan elementos externos. Si bien la vida misma están jugando elementos externos, la política, como es por naturaleza la construcción de relaciones, cuantas más relaciones y más fuerte sea esa construcción, mejor va a ser mi performance a lo que aspiro a lograr. La relación básicamente es lo más importante, ¿no? Bien, en la otra filmina hice una breve comparación en la provincia de Buenos Aires. Ustedes van a ver una serie de colores. Dice primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, digamos. Esta es la provincia de Buenos Aires, y en relación a la provincia de Buenos Aires, cómo se divide la cantidad en millones de votos. Y no sé quién lo sabrá o no, yo obviamente cualquier cosa, no sé, esto es algo que generalmente en la política lo manejamos, pero
ustedes ven, donde dice tercera, la persona, el político que gane la tercera, solo la tercera sección electoral cuando la gana, con la primera, gana directamente el país. No hay elección donde el que haya ganado estas dos secciones electorales de la provincia de Buenos Aires no haya ganado el país. Por eso, el gobierno de Néstor Kirchner lo primero que estableció fue el contacto directo en el mano a mano con cada uno de los intendentes, y hoy por hoy, y todos los subsidios estuvieron dados ahí, y toda la componenda en cuanto entre comillas, el clientelismo estuvo dado ahí, y todo lo que tiene que ver con el déficit fiscal en cuanto al gasto público está dado ahí, que es la primera línea del conurbano en la cantidad de millones de votos que sacan y ponen a un candidato a presidente o a gobernador, ¿no? Y es muy, muy importante esta primera y esta tercera sección electoral, que supongamos ustedes tienen un cliente que es de la quinta y quiere ser gobernador, alguien de la quinta. ¿De qué manera tendría que hacer un gobernador, un candidato a gobernador de la quinta, para que, o por ejemplo de Mar del Plata, que es de la quinta, para ganar la gobernación? Básicamente saber que su visión tiene que estar dada en la primera y en la tercera, porque si no difícilmente pueda llegar a tener los votos que necesite como para llegar a ser candidato a gobernador. ¿Me siguen, chicos, la idea? Sí, Javi, está buenísimo esto. Este y el anterior súper interesantes, ¿eh? De hecho, bueno, Mónica acá puso, perdón, todo súper interesante, me tengo que retirar. Claro. La verdad, muy, muy interesante. Y bueno, entonces el último es el de marketing político, que bueno, que en líneas generales, que quizás sea para otro encuentro, va a tener que ver con la formación de la identidad en las redes sociales y la repercusión. Bueno, les va a sonar el tema de los trolls, y el tema de los community managers y todo este tipo de cuestiones que hacen al marketing político, que básicamente es la TV, por millones de espectadores la va perdiendo y las van ganando líneas como Netflix o los celulares, y prontamente los celulares van a ser la única vía de comunicación que tengan las personas para que les llegue información en tiempo real, ¿no? Entonces es por eso que quiero cerrar con esto, es decir, como antes, en el principio del siglo, se recibían los discursos, y hoy por hoy el discurso de un político en tu tablet o en tu teléfono, en tu iPad, es algo más de la diversidad de temas que tengo en este presente. O sea, ¿qué grado de importancia tiene lo que me dice un político hoy frente a la cantidad y al exceso de información que tengo? De hecho, Javi, esto me hace acordar en canalizar las emociones. Exactamente. Esto me hace acordar a una película que es El discurso del rey, no sé si la conoces. Claro, totalmente. Sí, El discurso del rey es una gran película como para desarrollar el plan de cómo llevaba adelante, claro, o sea, el hermano, que él no quería estar a cargo del reinado por una dimisión, digamos, del hermano, frente a su situación social con otra mujer, etcétera. Bueno, tiene que entrenarse para dar seguridades a su pueblo, ¿no? De hecho, Javi, tal cual como vos decís, todo el país se paraba para escuchar ese discurso por radio, y hoy lo recibo en el celular, ¿no? O sea, Claro. el modo de escucha es totalmente, o lo veo repetido, no sé, en un canal de noticias a la noche. Digo, el modo de escuchar los relatos hoy es totalmente diferente. Y también el tema de cuánto tiempo le dedicás a ese discurso. Claro, totalmente. Y también la cara del candidato. ¿A qué referís con la cara del candidato? Y claro, porque tiene que ser un gran líder, es muy posible que te pierda una elección. Como también una persona con alta imagen de aprobación estética frente al electorado y no sea un líder, te la gane. Entonces, aprobación estética me hace acordar a Kennedy versus
Ay, ¿cómo era? Cuando hicieron la primer, Bueno, lo que sucedió con Kennedy es que Kennedy, además de su imagen social, era una persona preparada frente al desafío que tenía por delante. Claro. El caso emblemático que nosotros tenemos es el de Néstor Kirchner 2009, Francisco de Narváez, Claro. donde Francisco de Narváez es un hecho de estudio en las universidades europeas de cómo un civil le gana a un expresidente con el aparato político más grande que tuvo la Argentina, que es el peronismo. Entonces, el fenómeno, digamos, de imagen pública, es más, cuando una generación, las generaciones de las personas grandes, veían a los tatuajes como algo asimilable, diríamos, a un convicto, una persona que había estado detenida, cuando le tocó a de Narváez explicar el tema de su tatuaje en el cuello, fue lograda como un gesto de aprobación pública frente a los jóvenes por el tema de lo desafiante y en concordancia con la juventud. O sea, los tiempos cambian tan rápidamente y la aprobación de cada una de esas aptitudes, y tiene que ver con un trabajo de coaching, y tiene que ver con un trabajo de un equipo que tenga una visión y sepa de qué manera comunicar, que es la parte más importante que no solo tiene un político, sino tiene cualquier persona hoy en cualquier estamento de conducción. Acá Rita pregunta, ¿a qué se llama aprobación estética? Bueno, la aprobación estética funciona así, Rita. Las personas cuando miran a un candidato en un spot, hoy generalmente no miran spot, ¿sí? Pero cuando miran los spots en la calle y demás, ¿no? Pero cuando miran un spot, le regala un segundo a ese spot. Si el spot le gusta, le cede 2 segundos más para leer lo que dice. Y después cuando lo ve en otro lugar, a ese candidato que le gusta, le cede 8 segundos. En esos 8 segundos, si esa persona pudo haber conectado con esas palabras en la cual esa persona se siente identificada, desde ahí comienzo a seguirlo para ver qué es lo que me comunica. ¿Se entendió? Esto es desde el punto de vista del marketing político. Ahora, vamos a la inversa. Hay un candidato que directamente me provoca un rechazo a su cara, directamente no escucho y no veo y no le cedo los primeros 3 segundos. Y por más que me esfuerce, no avanzo sobre ese candidato. Entonces, afortunada, lamentable o lo que fuese, la política argentina, en líneas generales no estoy diciendo que todo sea así. Si ustedes pueden asociar los dirigentes que han tenido Cristina Kirchner, los que mostraba Cristina Kirchner, ¿no? Porque los que mostraba Cristina Kirchner eran, por ejemplo, Kicillof, fíjense las características estéticas de Kicillof, ¿no? Kicillof, Julián Álvarez, Guado de Pedro, este chico también, el que reemplazó a Moreno, ahora no me acuerdo el apellido, bueno, las características de todo eso, bueno, cuando lo eligió Insaurralde, las características de todos estos candidatos para lo de Vudú, cuando fue elegido, lo de Massa en su momento cuando fue elegido, la característica tiene un común denominador de esos políticos que tiene que ver con su sonrisa, con sus ojos, con su cara, con lo aspiracional que puede llegar a ser para cualquier persona de la población en sentirse identificado y o representado. Bueno, obviamente lo de Mauricio Macri es bastante similar ya pero es más contrastante el tema de Cristina Kirchner, porque en un gobierno donde se presume de que son de las clases más postergadas y demás cuestiones, los que menos se mostraban eran a los postergados, digamos, ¿no? O sea, Milagro Sala la tenían lejos, a Delía también lo tenían lejos, si bien se manifestaban, pero no se sacaban fotos juntos. No sé si me siguen y pueden chequear esta info, o sea, esta apreciación. Ok, Javi, clarísimo.
a Rita más que nada, a ver si él tenía la pregunta sobre el tema de la cuestión visual, digamos, ¿no? Totalmente, ahí pone perfecto, gracias. No sé si es... acá, bueno, como saben, esto es coaching, no está nada ni bien ni nada está mal. Solo estamos manifestando lo que abre posibilidades y lo que cierra posibilidades frente a una elección o a una aprobación social que nos permita a nosotros tener una mejor performance, digamos, ¿no? Entonces, después, bueno, obviamente que hay políticos que han construido identidades a través de su historia que nada tiene que ver con porque todos los nombres que yo les mencioné son todos nombres eventuales y que tienen que hace muy poco tiempo que están en la política, digamos. Entonces, es por eso que los traía como ejemplo. ¿Preguntas, chicos? ¿Algo que manifestar, algo que decir? ¿Qué les pareció? Personalmente quiero decirte que me encanta la pasión que le pones, Javi. Se nota Claro, sí, bueno. que estás en esto y es lo más importante. En el transmitir algo que te guste, que estés. Se nota que es tu pasión, el tema de la política, coaching. Tengan en cuenta de que cada una de estas filminas es una clase, ¿no? Claro. Cada una de todas estas filminas es una clase de 2 horas, 3 horas, con múltiples ejemplos, con múltiples variantes. Entonces, quise, como te había dicho, poner títulos en cada una de las filminas y comenzar a hablar y de lo que surja, porque si empezamos a hablar de tecnicismos en cada una de ellas, es algo de hacerlo muy largo y no sabemos realmente el interés de las personas frente a estos temas. Bueno, ahí Rita dice, me encantó, muchas gracias. Y Sergio Muratore dice, me alegro mucho conocer este aspecto del coaching. Bien, bueno. Bueno, Ricky, entonces, gracias por invitarme, por permitir, bueno, desarrollar esto que nos gusta tanto y siempre voy a estar a disposición para lo que mandes respecto de estas cosas que realmente sería interesante promover desde el coaching. Sí, totalmente. De hecho, yo sé que este es un punto. Lo ideal es hacerlo conocido primero, es el distinguir primero el tema de qué es el coaching político, qué es lo que hace, y después, bueno, entrar en tecnicismos. Vos claramente lo dijiste, cada una de estas diapositivas es una clase entera, y yo sé que con la pasión que le ponés, Javi, sé que hay muchísimo atrás de cada palabra. Así que, bueno, obviamente vamos a seguir con estas iniciativas de coaching político. No se encuentran, no las hay, y yo conocí el coaching político a través tuyo. Así que hay mucho para explorar y para que nos hagas conocer, ¿sí? Así que en ese sentido vamos a seguir en la línea de seguir profundizando el coaching político. Sergio dice, me alegro mucho conocer este aspecto del coaching, los felicito por esta iniciativa que nos enriquece a todos. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Y a vos también, Javi, gracias porque sé que estás súper ocupado, estás en actividad a full ahora. Permanente, sí, permanente. Y tremendo, sí. Así que bueno, gracias por hacerte este tiempo y para mí es muy importante que desde Busca tu Coach se pueda hacer la primera iniciativa que no encontré en ningún otro lado de coaching político. Bueno, gracias a vos nuevamente, Ricky, a todos los chicos que estuvieron y siempre a disposición. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias, Javi. Seguimos en contacto y gracias a todos los asistentes y los que van a ver esta grabación. Un saludo enorme. Gracias, Ricky. Nos vemos, chicos.